La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que el apóstol Pablo, al hablar con sus hijos espirituales de Corinto, les esbozó como lo que no es un fundamento para ser impactado por la fe. El Evangelio es lo suficientemente poderoso como para no necesitar un apoyo de parte nuestra. El Evangelio podemos resumirlo en estas tres fases. La iniciativa comienza en Dios. El que haya gente que lo reciba proviene de Dios, y el que haya personas que perseveren en él es gracias a las fuerzas que por su Espíritu Santo Dios les da a las personas para creer en su Hijo, que también es Dios. Entonces, Él es el que nos da el querer como el hacer, lo resume el apóstol en una de sus otras cartas. Entonces, Pablo estaba hablando con los hermanos de Corinto hace 2000 años, nunca dejó de llamarlos Iglesia del Señor o hermanos en Cristo, porque ellos estaban recibiendo a una serie de personas que se alababan a sí mismos. Ellos esbozaban sus títulos, ellos esbozaban sus logros, esbozaban sus estudios e inclusive su genealogía y su raza, y esto de alguna manera impresionaba a aquellos creyentes incautos que quedaban impactados en su mente, pero esas palabras que ellos les llevaban, además que era una falsa doctrina, no los afianzaban en el Señor. No los afianzaban en el Señor que la congregación en Corinto estaba desplegando a nivel de congregados una cantidad de obras de la carne que Pablo llegó a decir: hay cosas que ni entre los paganos se menciona que ustedes están haciendo. Entonces Pablo les dice: al principio de la predicación del Evangelio, cuando fui a ustedes, yo no les hablé de mi genealogía, no les hablé de mis títulos, no les hablé de mi sapiencia, solo les hablé, como ya lo dijo en 1 Corintios 15, del 1 al 3, de Cristo y de este crucificado, sepultado y resucitado conforme a las Sagradas Escrituras. Básicamente lo que les está diciendo: el Evangelio es el único que puede transformar a una persona mediante el nuevo nacimiento, porque solo podemos nacer por obra del Espíritu Santo y ser transformados por el agua que es la palabra de Dios, pero esa obra solo es de Dios y produce ese cambio para que podamos decir entonces: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo estando en este cuerpo lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Sin embargo, él les dice: tolérenme un poco de locura, les voy a hablar como esos que les hablan a ustedes, para que se den cuenta que en lo que ellos se ufanan, yo también podría hacerlo. Y ya nos aclaró que esto que él haría, no lo haría el Señor Jesús, porque el Señor Jesús jamás haría alardes. Entonces Pablo ofrece una especie de disculpa, pero se balanza en ristre para mostrarles que nada es menor a aquellos falsos apóstoles que sí se están ufanando de sí mismos y que además no les están ofreciendo el Evangelio del Señor. ¿Me hice entender hasta ahí, amigos? Entonces, la semana pasada vimos que ellos se ufanaban de ser hebreos y Pablo les dice: yo también. Ellos se ufanaban de ser israelitas y él les dice: yo también. Ellos se decían ser descendientes de Abraham y él les dice: también yo. Ellos se ufanaban de su circuncisión y Pablo les dice: yo fui circuncidado al 8º día. Y tomamos el pasaje de Filipenses para apoyar estas aseveraciones. Si ellos se confiesan del pueblo de Israel, Pablo dice: yo también soy del pueblo de Israel. Y va más allá porque dice: soy de la tribu de Benjamín. Vimos entonces que Jacob había tenido relaciones con 4 damas. Una de ellas era Raquel, otra Bilhá, que eran las hijas de Labán, su tío, pero además cada una venía con su respectiva criada, y ellas también tuvieron hijos con Jacob, que después llegó a ser llamado Israel. Cuando este hombre, Pablo, les dice: yo soy de la tribu de Benjamín, quiere recordarle a aquellos que Benjamín era un hijo
que juntamente con José, que era otro hijo de Jacob, había tenido con Raquel, la que él amaba. Las otras fueron asuntos colindantes que sí llegaron a ser descendientes de él y se formaron una de las tribus de Israel. Pero cuando él dice soy de la tribu de Benjamín, está diciendo yo soy de Jacob y de Raquel, de esa tribu, de la propia. Entonces también les habla como paisa y les dice soy hebreo de pura cepa. Además, en cuanto a la interpretación de la ley, soy fariseo, y vimos que era una de las sectas más rigurosas entre los judíos acerca de la interpretación de las Sagradas Escrituras, que para los judíos son sagradas, la Torá. Además, él, cuando dice que es fariseo, de una vez habla claramente de que él creía en la resurrección, a pesar de que antes perseguía a los cristianos por considerarlos herejes, pero desde fariseo él creía en la resurrección, no era como los saduceos, que eran heréticos, y parece que algunos de estos falsos profetas y apóstoles que iban a la congregación de Corinto para timarla, para saquearla, eran de la corriente de los saduceos que no creían en la resurrección, por lo que ya aclaró en el capítulo 15 de la primera carta, que tenían un enredo tremendo los hermanos de Corinto en el asunto. En cuanto al celo, Pablo se confiesa perseguidor de la iglesia, porque él cuando no era cristiano estaba convencido de que el mismo Señor Jesús, al haber dicho que era hijo de Dios, era un hereje, y por lo tanto todos los que creían en ese hereje eran herejes también. Cuando él entonces comienza a perseguirlos, lo hace equivocado pero de buena fe. Él inclusive consintió en la muerte de muchos de ellos, pero estaba completamente convencido de que estaba sirviendo al Cristo, solo que ahora entendía que el Cristo de Dios era el Jesús al que antes perseguía. En cuanto a la justicia que exigía esa secta de los fariseos, se confiesa intachable. Pero recuerden, él no estaba haciendo alarde de esto. Diga conmigo, alarde. Simplemente les dijo, les voy a hablar como loco, ya que ustedes, que son tan cuerdos, toleran locos que los vienen a impresionar. Si yo hubiera querido impresionarlos con mis logros, entonces les hubiera sacado todo esto en cara al principio. Él nunca lo hizo. Y aclara, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, diga conmigo, era. Vimos que lo fundamental acá es esta palabra, era. Cuando él no había nacido de nuevo, todas estas cosas para él representaban mucho, eran lo máximo. Cada uno de nosotros puede hacer la aplicación a su respectiva vida. Nosotros no podemos alardear de lo que éramos antes. Pablo, si dice que no alardea de esto, que eran buenas cosas, ahora imagínate nosotros gentiles que ahora creemos en Cristo, con los testimonios terribles que tenemos para contar de cosas que sí eran completamente en la carne, pero en las obras mismas de las tinieblas. Pablo también confiesa que esto era carne, así fueran buenas cosas. Por lo tanto, la predicación del Evangelio no podía estar fundamentada sobre sus propios logros. ¿Me estoy haciendo entender? Es difícil para nosotros a veces entender que si no nacemos de nuevo, no importa lo buenos que hayamos sido, no cuenta para nada en cuanto a la vida eterna. En el libro de Isaías dijo en determinada ocasión, les dijo a los judíos, les dijo, todas las buenas obras de ustedes son como los trapos de inmundicia. El trapo de inmundicia era aquel trapo destinado a ayudar a las damas en los momentos de su menstruación. A eso equipara Isaías las buenas obras de una persona que no ha nacido de nuevo. No es que las obras sean malas, sino que proceden de un corazón que no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, la naturaleza es caída por buenas obras que uno haga. Mira el de lado, dígale, ay, ay, ay. Entonces, Pablo dice, sin embargo, aquello que para mí era ganancia, ahora que ha nacido de nuevo, viviendo en la vida del Espíritu, dice que lo considera como pérdida por causa de Cristo. Entonces, no es que él dejó eso como en el despecho, sino que una vez conoce a Cristo,
todo aquello que antes lo impresionaba, buenas obras, y que creía que lo arrimaban a Dios, pasó al plano que debe pasar, es decir, en nada, y lo consideraba como pérdida, no haciendo énfasis o ponderando la pérdida, sino ponderando que ahora conocía a Cristo. Y recordemos que a Dios le plugó que en Cristo Jesús habitaran todas las riquezas de la deidad en la persona del Señor Jesús. ¿Me hago entender? Cuando uno empieza a dimensionar lo que en Cristo Jesús ha sido colocado, empieza a pensar también como el apóstol Pablo. Es más, dice él, considero todo pérdida. Y uno dice, pero ¿por qué? Por perder. No, por lo que está ganando ahora que conoce de Dios. Dice, por razón del incomparable. Me impresiona esta palabra, diga conmigo, incomparable. Ya la definimos técnicamente. Incomparable es que no se puede comparar, ¿cierto? Qué sabiduría. Con el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Antes de conocer a Jesús, él sí creía en Cristo. Ahora que ha nacido de nuevo, sabe que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, Cristo Jesús es Dios. Y después de esa coma dice, mi Señor. Se ha apropiado de él y Cristo de él se ha apropiado. De manera que cuando Pablo dice esto, trata de comunicarle a los hermanos de Corinto el valor inmenso que ellos están perdiendo por andar escuchando fábulas y tonterías de personas que no han nacido de nuevo, pero que tienen en su intelecto la capacidad de impresionar por su elocuencia al que lo escucha. Salían como hipnotizados de esas reuniones, pero sus vidas no cambiaban. Claro, si no les entregaban el evangelio correcto. Entonces, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Y él dice, por él lo he perdido todo. Pero aquí no vemos a aquel hombre que lanza una oda de tristeza diciendo, ay, todo lo que he perdido, cómo me hace de falta. No, la actitud es contraria. Por él lo he perdido todo, me aferro a él. ¿Por qué? Porque eso no significaba absolutamente nada. Quiero saber si me hago entender hasta ahí. Perdónenme la emoción, pero me emociono. Y entonces él queriendo hacerle énfasis a los hermanos de Corinto, que vivían de las apariencias, que vivían del qué dirán, que vivían de el aparentemos los unos a los otros aunque nuestra vida no haya cambiado, dice, y lo tengo por estiércol. Diga conmigo, estiércol. Esta versión, que es la NBI, es muy decente y muy educada al tratar la palabra. Usted debe pensarla con M. Quiero que entienda que Pablo consideraba todo lo bueno que había sido sin conocer a Cristo estiércol. Diga conmigo, estiércol. Y quedamos que como una imagen vale más que 1000 palabras, mostramos las diferentes versiones de estiércol que puede haber. Quiero que usted reciba eso y ofenda su corazón. El orgullo es como los piojos, amigos, le da a cualquiera. Uno a veces vive orgulloso de cosas que la pena no valen. Cuando Pablo dice, lo considero como estiércol, es tratando de dimensionar en nosotros el poder del evangelio y lo que es conocer a Cristo Jesús. Y él dice, a fin de ganar a Cristo. Diga conmigo, ganar a Cristo. Ganar a Cristo es no ganarme la salvación porque es por gracia, sino conocerlo y entenderlo. El profeta ya dijo en el Antiguo Testamento que no se gloríe el rico en su riqueza, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, que no se gloríe el valiente en su valor. Gloríese más bien en esto, en conocerme y entenderme que yo soy Dios. Entonces Pablo dice, a fin de conocer, de ganar a Cristo Jesús en la dimensión de Dios y de persona que es. Quiero saber si me he hecho entender hasta ahí, hermanos. Ahora, Pablo va a hacer lo siguiente. Va a mostrarle a los hermanos de Corinto cómo aquellos mercenarios que habían llegado a ellos para saquearlos y apropiarse de sus cosas, no eran capaces de hacer lo siguiente que él y sus compañeros sí habían hecho después de haber conocido a Cristo para entregarle a otros el evangelio en medio de muchas vicisitudes. Esos mercenarios que sí iban por su dinero
jamás serían capaces de hacer lo siguiente. Pablo va a enumerar una lista de sufrimientos impresionantes. Antes nos muestra su prontuario en cuanto a buenas cosas. Esto es lo que he hecho y que podría gloriarme. Ahora él va a mostrarnos una cantidad de sucesos en su vida ministerial y la de sus compañeros. Disculpen, ¿están aquí mis amigos? Recuérdeme qué es lo que venimos a hacer aquí. A renovar nuestra mente, porque esto no está sino en la palabra. Entonces, ahora Pablo va a mostrar todo lo que ha sufrido, y me imagino lo que siguió sufriendo de ahí en adelante, pero debemos tener cuidado con esto. Así como no hizo énfasis en que podía fundamentarse la predicación y entregar el evangelio con base en lo bueno que uno era, ahora Pablo tampoco va a hacer énfasis en el sufrimiento. El sufrimiento acá no es la base para presentar el evangelio. El sufrimiento es algo que ocurre así como aquellas buenas cosas habían ocurrido, y lo que ahora quiere enfatizar es que por entregar este precioso tesoro a los demás, uno es capaz de pasar por muchos sufrimientos, pero el énfasis no es el sufrimiento, porque hay mucha gente que sufre, pero no conoce a Cristo. Hay mucha gente que uno dice, pero ¿cómo sobreviven? Pero no tienen nuevo nacimiento. Hay mucha gente que uno ve llevando a cabo empresas difíciles y se sacrifican, entregan hasta su sangre por ellas, pero no tienen consecuencias de vida eterna. Ojo, entonces, aunque va a enumerar los sufrimientos y va a demostrar que aquellos mercenarios jamás pasarían por eso, tampoco esa es la base para la predicación del evangelio. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Entonces dice, acerca de aquellos, ¿son ministros de Cristo? Lo pregunta, porque recuerde que él ha descubierto y ha demostrado que eran falsos. Y entonces ahora empieza a hablar, como si estuviera loco, hablo, diga conmigo, loco. Nuevamente, lo que está haciendo énfasis es, qué pena tener que hacer alarde delante de ustedes todo lo que he sufrido por llevarles el evangelio a ustedes, y ustedes ni siquiera se han dado cuenta. Pablo está frente a una congregación de hijos que él ha parido en el evangelio, pero con un problema muy grave, y era la ingratitud, el mal agradecimiento. Entonces él va a entrar a echarles en cara lo que sufrió, no para que tengan tristeza por él o lástima por él, sino para que se den cuenta lo falsos que son estos que ahora se están enseñoreando de ellos, que nunca harían por ellos lo que Pablo y su equipo sí hicieron. Entonces dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco. Hablo y dice, yo más. Si ellos se creen ministros de Cristo, ya recordemos que los acusó de falsos y les dijo falsos apóstoles, les va a decir, yo más. Y comienza entonces una disertación que puede sacudirlo a uno, inclusive hoy en día, con el falso evangelio que se profesa desde algunos predicadores que nos quieren vender el evangelio del confort, que nos quieren decir, en esto no se sufre, en esto no se pasan privaciones, y entonces te convencen de que llegar a Cristo, si estás enfermo te sanas, y ya leyendo la Biblia juiciosamente como la estamos leyendo, te puedes morir. Que si llegas a Cristo y si tienes un problema financiero, olvídate, eso fue como ganarse una lotería. Al otro día vas a estar boyante financieramente, pero resulta que no, te puedes quebrar, y muchas veces. Que si tienes problemas en el matrimonio, eso se va a arreglar, pero también hemos visto que se puede dañar desde el todo. Que tienes problemas de comunicación en tu familia y eso se puede arreglar, pero también puede que no se arregle. Entonces Pablo empieza a diferenciarnos por la lectura juiciosa de la palabra, que él habla de cosas eternas, diga conmigo, eternas. Porque todas las cosas que nosotros vivimos entre el nacimiento y el ataúd son como una rueda loca. Financieramente, a veces puedes tener dinero y a veces estar en la peor pobreza. A veces puedes estar feliz y a veces estar completamente deprimido. A veces puedes estar aliviado y muchas veces enfermo. A veces puedes tener la gente a tu alrededor amándote y al otro día odiándote todos, porque realmente esta vida terrenal es un albur. Entonces, estos predicadores del falso éxito, suponiendo que lo estaban hablando de parte de Dios, estaban completamente errados. Por no haber nacido de nuevo, entonces tomaban la palabra como fuente de ganancia. Diga eso conmigo, fuente de ganancia. Así es. Aquellos
no eran ministros. Pablo va a hablar como re loco, más que loco. Aquí es algo muy delicado porque Pablo está hablando de servirle a Dios. Los congregados en Corinto estaban todavía sentaditos en su banca sin darse cuenta que habían sido llamados a una vida de excelencia para Cristo. Pero estos falsos ministros mostraban credenciales que no tenían. Pablo les va a decir entonces, les voy a mostrar mis credenciales. Si les acabo de decir que todo lo bueno lo tengo por estiércol, les voy a hablar de lo que realmente, si yo tuviera que exhibir credenciales, sacaría esas. No sacaría aquellas para ufanarme, les sacaría estas para que me entiendan. Estas son mis verdaderas credenciales. Les voy a hablar de mis debilidades y de mis pruebas. No voy a enfocarme en las jactancias y en los egos. Les mostraré cuánto es necesario padecer por el nombre de Cristo. Y es que Pablo, diga conmigo, Pablo, mire, Pablo no siempre fue así. Cuando Pablo, yendo camino a Damasco, escuchó la voz del cielo y la luz lo derribó, el Señor Jesús, que fue el que le habló, remítase a ese pasaje de Hechos 9, cuando le dice a Ananías, un discípulo de Damasco, que fuera donde Pablo, que estaba ciego y estaba en determinada dirección, este hombre le dijo, pero Señor, ¿acaso tú no sabes que ese Saulo viene con cartas para llevar presos e inclusive hacer blasfemar a los que creen en ti? Y el Señor Jesús, yo creo que miró a Ananías y le dijo, ¿cómo no vas a verlo si soy Dios? Pero una de las cosas que el Señor Jesús le dice a Ananías es lo siguiente: yo le mostré y le mostraré a Saulo cuánto tiene que padecer por llevarle mi nombre a otras personas. Entonces Pablo, ojo pues, años después está hablando de estos hechos. Entonces él empieza a enumerar, ¿son ellos ministros? Listo, saquemos credenciales pues. Olvídense de lo supuestamente bueno que podría alardear y ahora les voy a mostrar. Si a mí me tocara sacar credenciales diría esto: en trabajos he sido más abundante. He tenido, cuando se refiere a trabajos, tenemos que recordar lo siguiente, y es que los hermanos en Corinto pensaban que predicar no era un trabajo. Ellos pensaban que tener una tienda artesanal o tener un puesto en el puerto para que los comerciantes pudieran entregar sus mercaderías a otros, o estar ocupando un puesto en el gobierno, o tener una profesión en el mismo Corinto, eso sí era trabajo. Pero predicar el evangelio era cosa de vagos. Pablo ya aclaró en la primera carta que predicar es igual o más que trabajar abriendo zanjas en la calle. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Entonces cuando él le dice en trabajos más abundante, lo que está diciendo es: he hecho numerosas misiones para fundar congregaciones por todo Asia Menor. Si quiere les recuento una por una. Si usted tiene el anhelo de enriquecerse con todo lo que Pablo y su equipo hizo, lea Hechos de los Apóstoles. Además de, no hizo un viaje ni dos, hizo más de 3. Y uno lee Hechos de los Apóstoles y es una película de acción, hermanos, comparado con lo que estas personas sufrieron por llevar el evangelio del Señor. Mira al de lado y dígale, ¿qué te parece? Pero también no habla solo de sus trabajos misioneros, que los podemos encontrar en Hechos, sino que les dice, hombre, en azotes sin número. Lo habían golpeado tanto los israelitas y lo habían azotado tanto los romanos, que cuando dice sin número es que se le había olvidado ya cuántos palazos y azotes le habían dado por llevar el evangelio del Señor Jesucristo. Es como aquel motocrossista que embebido en su pasión por el trial se ha fracturado y se ha caído cientos de veces y empieza a contarse las fracturas y tiene tantas que tiene más fracturas que articulaciones. Pablo puede decir entonces lo mismo, en azotes sin número. Entonces si aquellos quieren sacar credenciales, recuerden que previo ya Pablo nos habló que estos falsos predicadores, en vez de recibir azotes,
querían vivir a costa de aquellos que se congregaban, querían saquear, los golpeaban en público. Estos falsos apóstoles golpeaban en público a los congregados. Ya vimos que Pablo les dijo: hombre, qué pena, nosotros para eso sí nos servimos. Si nos hubieran dicho al iniciar el evangelio que a ustedes les gustaba que los tratábamos así, para eso nos servimos. Entonces Pablo les dice: en azotes sin número, claro, y les habla de algo que la gente por lo general no quiere hablar y no pondría en la hoja de vida: en cárceles más. Si usted está llenando una hoja para un empleo o para una visa, usted quiere obviar eso, porque es que esa no es una buena carta de presentación. Y recordemos que varias de sus cartas Pablo las escribe desde la prisión. Filipenses, por ejemplo, la carta a los filipenses la escribe estando preso. En Timoteo podemos mirar cómo Pablo estaba preso, pero estaba en una completa libertad. Lo que ofrece el Evangelio del Señor Jesús es libertad, porque conoceréis la verdad y la verdad lo hace a uno ¿qué? Libre. Cuando yo conozco la verdad, me hace libre, sin importar la condición que haya a mi alrededor de abundancia o de escasez, de opresión o de libertad. Pablo era más libre en la cárcel, habiendo nacido de nuevo, que muchas personas afuera en la calle y con posibilidades de desplazarse, que no han nacido de nuevo, porque estaban presos de sus pecados y de sus delitos. Entonces Pablo dice: en cárceles más. Y avanza diciendo: hombre, en peligros de muerte muchas veces. Si a esta gente que era falsa predicadora le tocara exponer la vida por predicar el evangelio, saldrían corriendo, pero del peligro. Cuando a Pablo se le planteaban peligros, él, obedeciendo la voz del Espíritu Santo, seguía adelante. Estos asuntos que Pablo está tratando acá eran desconocidos para esos falsos apóstoles que lo criticaban. Entonces, cuando Pablo desnuda esto en la carta, no solamente avergüenza a aquellos falsos apóstoles, sino que reconviene íntimamente a sus hijos espirituales que lo estaban cambiando el oro del evangelio por el oropel de los falsos palabreros. Y les dice: estos asuntos son mis verdaderas credenciales, mientras que el confort para ellos es su lema. Para mí el sufrimiento es mi lema. Entonces, tal vez podrían compararse con el apóstol en las cosas que vimos al principio. Sí, son hebreos como yo. Sí, son de Israel como yo. Sí, pueden tener tribu. Pueden ser de Judá, pueden ser de Neftalí, pueden ser de Dan, pueden ser de Aser, pueden ser de Gad, pueden ser de Rubén, pueden ser de etcétera, etcétera. Es más, también pueden ser circuncidados al 8º día, pero hasta ahí llegaban. Me recuerda mucho este pasaje, aquel pasaje en el Antiguo Testamento, cuando Moisés y Aarón, comisionados por Dios, fueron ante el faraón para hacerle algunas señales. Y una de las señales que Dios le dio a Moisés era que tiraran la vara, y la vara entonces se convertiría en serpiente. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan eso? Resulta que Faraón tenía 2 brujos, uno se llamaba Janes y otro se llamaba Jambres, que también con sus artes mágicas hacían encantamientos, sin ser lo de Aarón y Moisés un encantamiento, sin una señal. Entonces también cogieron sus varas, las tiraron al piso y se convirtieron en serpiente. Lo simpático de esto es que la vara que había lanzado Aarón y Moisés, convertida en serpiente, se comió a las otras 2 serpientes o los palos de los brujos. Después hizo que se convirtieran las aguas en sangre, y los brujos con sus artes mágicas también convirtieron las aguas en sangre. Y hubo otra plaguita ahí que ellos también imitaron, pero a partir de esa tercera plaga no pudieron seguir, porque ¿quién iguala el poder del Señor? Mientras Moisés iba en el nombre de Dios, ellos iban en el nombre de la brujería. Entonces, en este orden de ideas, usted y yo necesitamos entender esto. Pablo, que está defendiéndose de estos falsos apóstoles, ahora les dice: es posible que se parezcan en las 3 primeras cosas a mí, pero muéstreme pues, quítese el manto y muéstreme los
las cicatrices de los latigazos que han recibido por predicar el Evangelio. No, si esa gente iba a ir a spa para que le sacaran los vellos. Muéstreme, por favor, las marcas de las varas cuando les quebraron costillas. No, no tenían. Muéstreme, por favor, la boleta de libertad cuando les dieron vía libre para salir de la cárcel por predicar el Evangelio. Ah, bueno, es posible que ellos hayan estado en la cárcel por otras cosas, por algunos delitos, pero yo estuve allá fue por predicar el Evangelio, no por nada de otras cosas. En peligros de muerte, ¿cuántas veces? Muchas. De los judíos, dice Pablo, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Esa era la forma de ellos de decir 39. Es que es simpático porque en la ley, en Deuteronomio, los judíos solo podían ser azotados 39 veces. Porque si lo hacían 40, quebrantaban la ley. Muy juiciosos para castigarlo a uno. Pablo dice, 5 veces, ayúdame a hacer la cuenta, 5 por 4, 200, ¿cierto? 5 por 4, sí. 20, sí, pero es que es 40 por 5, oiga, hagámoslo con la tabla de los 9. Menos 5, ¿cuántos azotes recibió? 195, y no era como cuando usted y yo nos podíamos colocar la almohada cuando nos iba a pegar al papá entre los blue jeans, y eso no dolía. Aquí lo revisaban a uno, y dice, he recibido 40 azotes menos 1. En las sinagogas me azotaron por haber predicado el Evangelio. Lo que Pablo acá debe recordar, le debe... No sé si puedan ayudarme con este aire, por favor. Estoy muy emocionado, entonces trago mucho aire. Quiero que piensen esto. Pablo, ¿qué era antes de ser cristiano? Fariseo. ¿Qué iba haciendo con cartas cuando iba camino a Damasco? ¿Persiguiendo a quiénes? A los cristianos. Entonces mire esto. Pablo, yo me lo imagino, cuando estaba allí postrado recibiendo los azotes, recordando no cuánto le dolían o la sensación de dolor, sino que pensaba, yo creo que pensaba, ¿a cuánta gente no azoté yo por predicar el Evangelio y los hice blasfemar? Yo creo que él decía, me lo merezco por mi culpa, por mi grandísima culpa. Cada vez que él está enumerando esto, aquí encontramos un hombre, no que está alardeando, sino que está mirando la capacidad de cambio que el Evangelio del Señor puede traer sobre la vida de uno. De los judíos he recibido 5 veces los 40 azotes menos 1. Yo mismo se los propiné a otros, los recibí con gusto. No estoy haciendo énfasis en el sufrimiento, pero lo que quiero decir es que uno sufre por predicar el Evangelio. Esos no han sufrido nada por predicar el Evangelio. Gracias, sí. No solamente lo había... Amigos, ¿están aquí? No solamente lo habían azotado los judíos, sino que Pablo dice, 3 veces he sido azotado con varas. Cuando habla de varas, los judíos azotaban con látigos y daban azotes. Los romanos era con varas. La película de Mel Gibson le hace falta ese pedacito, porque era una vara gruesa y se la asestaban fuertemente sobre la espalda, sobre los glúteos y sobre las piernas. Ese era el castigo romano. Ese fue el que recibió en Hechos 16 cuando en Filipos, después de haber expulsado el demonio de adivinación de aquella muchacha que era brujita, los dueños de esa muchacha lo hicieron azotar. Esas fueron las varas que recibió. Aquí dice que fue azotado 3 veces. En Hechos no nos cuentan sino una sola vez. Diga conmigo, ay, ay, ay. Aquí es donde uno empieza a pensar, hombre, yo que chillo por un mercado. No, créeme, yo sé que para muchos de nosotros puede ser un conflicto tremendo que nos corten los servicios o que me duela una uña. Y muchas veces eso lo estamos pagando por malos administradores. Aquí Pablo me está hablando que era por predicar el Evangelio. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. 3 veces he sido azotado con varas. El pastor se está burlando de mi sufrimiento. No, me estoy riendo de los míos.
A veces soy tan mimado, me hago el sufrido por cosas tan insignificantes que cuando leo juiciosamente, por eso es que no leemos juiciosamente el Evangelio, porque nos desnuda, porque nos muestra lo pusilánimes que podemos llegar a ser, lo quejumbrosos, lo egoístas. Pablo, como entendió que el Señor Jesús lo había dado todo por él no tenía ningún problema en entregarlo todo para Cristo. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Si vamos a hablar de credenciales, pues hablemos. Muéstreme los morritos, los chichones que le quedan a uno. Y las piedras no eran pues así como de canicas, eran piedras para que la gente muriera. Pablo también sabía de esto porque a punta de piedra consintió en que muriera Esteban. Cuando Pablo está hablando de esto, nos está recordando en Hechos 11, cuando también él fue apedreado. Entonces, estos supuestos apóstoles que estaban queriendo saquear como mercenarios a los de Corinto, cuando la carta se estaba leyendo a los hermanos de Corinto, yo creo que pagaban escondite a peso. ¿Por qué? Porque estaban viendo las verdaderas cicatrices de un verdadero hombre o mujer de Dios. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Bueno, ¿quieren más credenciales? 3 veces he padecido naufragio. Y no fue que naufragó porque para descansar se fue en un crucero por las Bahamas. Y entonces se hundió el barco en medio del baile con el oficial. No. Está hablando de que sufrió naufragio porque estaba transportándose para llevar el evangelio. No eran vacaciones, dígale al de lado, no eran vacaciones. Habla de 3 naufragios, pero en Hechos se nos narra solo el que ocurrió cuando encalló a su embarcación en Malta, la isla donde pudo realizar muchos prodigios y milagros durante meses. Pablo entonces puede recordarles a los hermanos de Corinto, es que, disculpen, les voy a hablar por lo menos el naufragio que me ocurrió cuando llevaba cadenas, inclusive porque me llevaban preso a Roma, pero hubo tal tempestad que el barco naufragó. Recuerdo muy bien que un ángel del Señor se me apareció en medio de la tormenta y me dijo, van a perder todo, pero te concedo las vidas de los que viajan contigo, que eran más de 250 personas. Y efectivamente todas se salvaron. Entonces Pablo dice, yo por llevar el evangelio he naufragado 3 veces. Diga conmigo, 3 veces. 3 veces, hermano. Y uno, perdona, estoy hablando de mí. Diga conmigo, el pastor está hablando de él. Bueno, pues Pablo cruzaba mares por llevar el evangelio. A mí me da pereza pasar el río Medellín para llevar el evangelio a la de allá. En carro y a través de puentes, no tengo que coger ninguna chalupa ni nada de eso. Los naufragios míos han sido en mis debilidades y en mis mimos. Los de Pablo eran verdaderos sufrimientos. Mire el de lado, dígale, ay, ay, ay. Fuerte, ay, ay, ay. Pues, como que duela. Y Pablo dice, ¿más credenciales? Sí. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En alta mar. Estuvo pegado seguramente de una tabla, no había neumáticos en esa época, de algún barril, de algún pedazo de cosa que flotara, de un esquife que quedó por ahí averiado. Solo imagínese eso. ¿Alguna vez usted ha estado a punto de ahogarse? ¿Quién? Levante la manito. Eso es una cosa espeluznante. Yo estaba a punto de ahogarme en un vaso de agua, pero es que es el mar mismo. Y de noche, aquellos que tienen el privilegio o la experiencia de hacer buceo nocturno, una cosa es bajar con la cuerda de seguridad y con el tanque y con el instructor y otros más, por si aparecen tiburones, tirárselos a ellos. Uno está ahí haciendo deporte, ¿sí me hago entender? Pero aquí es que Pablo cayó al mar y estuvo pegado de esa tabla, supongo yo, una noche y un ¿qué? Y un día. Otra forma de decir 24 horas. Esperando a que lo recoja uno. ¿Quién? Avanza diciendo, en caminos muchas veces. Diga conmigo, caminos. Fuerte, caminos. Tengo la costumbre de caminar por deporte. Y uno a veces va y hace
sus caminaditas. Hay clubes de caminantes. Entonces uno se va bien aperadito, buenos zapatos, bastones que venden ahora Nike, buenísimos, en vez de sí, ¿cómo llama el palo ese? El palo. Cuando está hablando en caminos muchas veces está hablando de que viajó por el Mediterráneo. Quiero hacer yo no tengo nada en que tomemos vacaciones, no, pero es que lo que quiero hacer énfasis es que lo de Pablo no eran vacaciones. Si usted lee atentamente el Nuevo Testamento, ni el Señor Jesús, ninguno de los apóstoles, ninguno de los discípulos comprometidos estaba de vacaciones. De hecho, nosotros los nacidos de nuevo, así estemos de vacaciones, no estamos de vacaciones, porque a alguien habrá para predicar el evangelio, a alguien habrá para renovarle la mente, con alguien habrá para hablar de ellos y llevarlos a los pies del Señor. Pero es que los viajes de misionero de Pablo, cuando dicen caminos muchas veces, entiéndase que era en medio de odios y de persecuciones. No estaba en un tour, no eran tours, esa era la palabra que estaba buscando. No es que Pablo estaba en caminos muchas veces porque él hacía muchos tours, no, era gente que lo quería matar. También, mejor dicho, Pablo salía a uno de estos caminos y no sabía si volvía, porque además había asaltantes, hordas de criminales que despellejaban a la gente por los caminos. Y recuerde que a veces Pablo y su equipo llevaban ofrendas de una congregación a otra. Usted se imagina, ellos sabían que salían pero no se volvían. Entonces, cuando Pablo está hablando de sus credenciales de sufrimientos, aunque sobre eso no está basando la predicación del evangelio, sino que está mostrando lo que se sufre por predicar el verdadero evangelio, y a nosotros nos lo enrostra para que la próxima vez que nos vayamos a quejar, ay, me hace falta tal cosa, pensemos a ver si es por predicar el evangelio o porque nos metimos en eso. Entonces también dice, es que solamente en los mares, le iba mal en los mares porque no era fluvial. Dice, ¿en peligros de qué? De ríos. Mira tu apellido ahí. En peligros de ríos. Entiéndase, no había puentes, no es como hoy. Era nadando muchas veces porque no había chalupa para pasar de un lugar a otro. Y todo por llevar el evangelio ¿de quién? De Cristo Jesús. Dice, en peligros de ladrones. Eran personas dedicadas al pillaje entre ciudad y ciudad por los caminos oscuros. No había iluminación, no tenían todas estas comodidades que ahora tenemos. Fuera de eso, Pablo recuerda que se mantenía en peligros de los de su nación. Los judíos lo odiaban a morir porque lo consideraban un traicionero a su raza judía por ser cristiano, porque él había aceptado seguir al hereje que ellos habían asesinado en la cruz del Calvario. Mire por favor al de lado, dígale, ay, ay, ay. También uno dice, pero lo odiaban allá los judíos, pero lo amaban aquí los gentiles. No, Pablo aclara, de ustedes también. Peligros de los gentiles. Recordemos que inclusive lo perseguían a través de los tribunales. Muchas veces estuvo expuesto a la pena casi de muerte cuando a través del sistema jurídico romano los gentiles querían matarlo, porque como predicaba que Jesús era rey y el emperador había ordenado que todo el que se confesara rey había que matarlo porque el único rey y Dios era él, entonces les recuerda, he estado en peligros también de ustedes. O sea, nosotros como pueblo también perseguimos al apóstol. Tremendo. Casi que los gentiles se peleaban con los judíos, apropiarse de Pablo. Los judíos decían que era de los gentiles y los gentiles decían que era de los judíos. Lo querían matar, hermanos. Qué contradicción, qué cosas. Peligros de los gentiles. Pero eso era en el campo. Pablo dice, he tenido peligros en la ciudad. ¿Cuántos tumultos no se formaron cuando Pablo predicaba y lo querían matar? ¿Están aquí mis amigos? Qué bueno leer la Biblia juntos. Mira que son versículos diferentes a todo se va a arreglar. El ángel del Señor acampa a mi alrededor y me protege. Caerán 1000 a mi derecha y no sé cuántos a mi izquierda. No, aquí estamos hablando de dificultades serias. También en el desierto.
no solamente por los asaltantes y no por los animales. Ahora los leones los tenemos en zoológicos, pero antes estaban por ahí, y los lobos, y las hienas. ¿Qué clase de animales exóticos no habrá en un desierto? Serpientes, escorpiones, tantas cosas. Entonces, vuelvo y les digo, solo imagínense, por favor, aquellos falsos apóstoles reculando ante tales evidencias. Y Pablo no les estaba hablando de lo bueno que había sido, sino de lo mucho que había sufrido, y que en ninguna de las dos cosas se fundamentaba su predicación. Pero ya que nos íbamos a sacar cicatrices en cara, saquémonoslas. Y a los de Corinto les servía para decir: wow, pero hemos estado como en un evangelio mental, no nos pasaba sino en la cabeza. En peligros de mar, tempestades, naufragios. Qué bueno, como Pablo solo se podía sentir seguro ya en la congregación. Diga conmigo, congregación. Hermanos, ¿están aquí? Entonces uno dice, mire lo que pasa muchas veces. Uno llega a una congregación y le dice: son cristianos. Dice: ay, qué rico, estoy a salvo. Cuando a los días alguien te pega una tumbada bien tremenda, sí, o te trata de una manera descortés, o algún abuso sufres. Pues es que imagínate lo tremendo que es esto que dice: peligros entre ¿qué? Falsos hermanos. Hay gente que aparenta ser creyente y es más falsa que una moneda de cuero. Se nos olvida que el Señor Jesús dijo: por sus frutos los ¿qué? Los conoceréis. Entonces nos hacen algo, nos pellizcan, nos tratan mal y decimos: ¿esos qué? Cristianos. No, por falta de leer la Biblia debemos entender que hay falsos hermanos. Aquí no era que se arriesgaba la vida Pablo solamente yendo de un lugar a otro o poniendo en peligro su salud por las tempestades y los fríos y las altas temperaturas. Era que además se debía cuidar de los infiltrados entre los supuestos congregados. Diga conmigo, infiltrados. Tiene que estar piloso acerca de los infiltrados. Usted no sabe cuándo alguien lo va a tumbar. Sin nombre, solo una anécdota. Hace muchos años, entre los congregados, hubo alguien que en esta forma timó a varias personas financieramente. En aquella época hicimos un viaje misionero a España. No era en avión, no nos hundimos, nada, nos pusieron en hoteles buenos, nada de sufrimientos de estos. Pero en ese periplo fuimos a visitar unas personas que se habían ido a vivir allá de la congregación, y les había tocado aquella persona, pero no les había tocado la parte maluca. Entonces, al final, ¿están conmigo mis amigos? Estábamos todos orando ahí en su casa, cogidos de la mano, y de pronto el esposo le recuerda: y fulano de tal, que una vez oró por nosotros y nos tumbó. A veces cuando las personas oran por uno, así como en el Evangelio el Señor Jesús dijo: yo soy, y los que perseguían y venían por él para apresarlo cayeron todos al piso. A veces eso ocurre, ¿cierto? Pero como entre los del círculo que habíamos viajado había algunos que sí los había tumbado financieramente, entonces cuando él dijo inocentemente y nos tumbó porque habían caído en el piso, los que estaban ahí alrededor, varios dijeron: a nosotros también. Entonces, diga conmigo, falsos hermanos. Falsos hermanos. No me vuelva a salir con el asunto de: pastor, yo no volví porque es que... ¡Ey! ¿Qué dice? Repítalo. ¿Qué dice? Falsos hermanos. Y solo para hablar de temas materiales, entre falsos hermanos. Entonces no se arriesga solamente la vida en este caminar con los de afuera que no son creyentes, sino con los falsos creyentes. Pero Pablo recuerda otra cosa que estos descarados no hacían, y era que en trabajos y fatiga no se igualaban con él. Ahora empieza a hablarles de asuntos más locales. Lo otro que Pablo les dijo anteriormente era más internacional. Pero Pablo tiene que recordarle a los hermanos de Corinto que al momento de establecer la obra entre ellos, sus manos les sirvieron para hacer tiendas, para poderles predicar el evangelio de gratis a estos hermanos de Corinto, que a propósito no hacía falta predicarles gratis, sino que eran extremadamente elevados en cuanto a ofrendar. Eso es sumamente desgastante. Pablo está diciendo: uno llegar de un viaje, no lo atracaron a uno, no lo mataron, no lo comió un león, etcétera, etcétera, y llegar a trabajar para poderles predicar el evangelio, pero en trabajos y fatiga. Esa sí es mi credencial, porque es que el trabajo digno también cansa.
Yo conozco a la gran mayoría de ustedes de cerca, íntimos, somos tan poquitos, ¿cierto? Ustedes trabajan mucho, se la sudan. Aquí nadie se gana la vida de gorra. ¿Qué platica tan bien ganada la de ustedes? Pero aquí Pablo está diciendo que además de predicar el evangelio, tenía que trabajar, y eso a ellos nunca se los dijo, pero lo tenía que esgrimir ahora para poderles mostrar que estaban siendo objeto de abigeos que les querían quitar no solamente sus cosas, sino que si seguían a ese paso iban a perder la salvación. Y dice además, en muchos desvelos, entiéndase desvelo, 2 puntos, falta de sueño, pero no porque se desveló, sino porque a veces es necesario alargar la predicación, como en esta noche que es puente y me voy a ir hasta la 1 de la mañana, para poder edificar a los hermanos en el evangelio del Señor. Bueno, y Pablo les dice, y ellos que no van sino les ofrecen 5 comidas diarias, y lo mejor, pues quiero contarles que en hambre y en sed tengo máster. Pablo dice, sin comida ni bebida, pero predicando. Como en Juan capítulo 4 el Señor Jesús viene de caminar y pasa por Samaria. Y entonces, mientras los discípulos van a conseguir algo para comer y para beber, él se queda en el pozo y llega aquella mujer y él le pide, dame de beber, y ella, en vez de darle de beber, le pones conversación, y el Señor Jesús empezó a hablarle, y cuando llegaron los otros, en vez de darle la Coca-Colita, dicen, ¿y qué es este hablando con una mujer? Y después de que termina la evangelización que transforma a Samaria en su momento por el Señor Jesús, hablarle a esa mujer, los otros le dicen, Señor, ¿ya comiste? Y él les dice, no, es que yo tengo una comida que es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Me estoy refiriendo a eso. Y entonces yo tengo que enfrentarme, diga conmigo, tengo que enfrentarme, escuche, tengo que enfrentarme a la realidad de que no he llevado el evangelio y tengo 3 golpes diarios de comida. A veces no voy a predicar el evangelio porque quedé tan lleno y no soy capaz de pararme. Aquí Pablo seguía predicando a pesar de la ausencia de las cosas básicas en su vida. Mira al de lado y dígale, ay, ay, ay. En hambre y sed, aún ve. En muchos ayunos. A veces porque había... Y entonces decía, me voy a dedicar al Señor, como Pedro en Hechos capítulo 10, que está en medio de un ayuno y le habla el Espíritu Santo. O a veces porque no había que comer. Entonces, a veces Pablo no comía y estaba en ayuno por no interrumpir el trabajo de renovación de entendimiento con otros hermanos. Mira, hermanos, yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno empieza a hablar del Evangelio del Señor Jesucristo, del nacer de nuevo, del fruto de la vida del Espíritu Santo en la vida de uno, de renovar mente, de todas estas cosas, de la vida eterna, a uno le olvida comer. Y empiezas a hablar y de tu interior brotan ríos ¿de qué? De agua viva que saltan para vida ¿qué? Eterna, y uno lo tiene que parar. El que está ahí tiene que decir, podemos seguir mañana, que es que Pablo se refiere a eso. No comer por no interrumpir el trabajo de renovación de entendimiento en otras personas que necesitan escuchar, porque uno no sabe si las va a volver a ver. No tanto como disciplina religiosa, no es, hermanos, el día de ayuno en la congregación es tal. No, estamos hablando de no comer por predicar. Y nos recuerda lo que dijo el Señor, no solamente de pan, no solamente de pan, ¿qué? Vivirá el hombre, en ayuno, en frío y en desnudez. A veces por salir huyendo de un pueblo, se iba con la ropa de verano o salió en calzoncillos, pues, en pijama porque lo iban a matar, y corra por ese camino de ahí para arriba y estaba lloviendo o estaba nevando. Pablo me está hablando de frío y desnudez real, sin ropas o abrigo adecuado. Usted encuentra en segunda de Timoteo que Pablo le dice a Timoteo, tráeme el capote, y no porque toreaba, sino que era la capa para poderse abrigar en el frío que estaba azotando la región en ese tiempo, porque los inviernos son verdaderamente inviernos en esas tierras. Entonces Pablo para y dice, bueno, y además de otras cosas, yo no sé qué imaginarme. Mire, cuando era más jovencito, era fans de Indiana Jones.
bueno, Indiana Jones, ¿lo conocen? Ok, que el tipo desde que se baja de la cama es un alacrán detrás de él, después una araña, después una cosa gigante. Una vez leyendo esto yo dije para mí, ni Indiana Jones es capaz de vivir todas estas cosas. Y esto que se está hablando es gente tratando de hacer una película o de ganarse algo de esta vida. Pablo lo hacía por la vida eterna. Pablo dice, no voy a mencionar más cosas. Además de todo eso que acabo de decirles, quiero acabar hoy este capítulo, ya casi se acaba. Pablo dice, lo que sobre mí se agolpa cada día. Da la sensación de una cantidad de leños que le cayeron encima a alguien. No fue que le tiraron trapitos, sábanas, sino lo que se agolpa. Y uno dice, pero ¿qué más le puede pasar al tipo? Había una carga de responsabilidades que no tenían que ver con me atracaron o me robaron el reloj, casi me matan, o me dio una tos muy fuerte y casi me muero. No, había algo adicional a todo eso, y era que sobre Pablo caía algo que llama la responsabilidad por las iglesias que había fundado. Él consideraba esas congregaciones hijas, consideraba esos congregados, además de sus hermanos, personas por las cuales tenía responsabilidad. Pablo dice, lo que sobre mí se acolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¡Qué interesante! Todo lo otro, esos sufrimientos físicos, esas privaciones, pasaron a segundo lugar en un momento determinado. Mientras Pablo se preocupaba por estos congregados, estos mercenarios se preocupaban era por ellos mismos y porque el Dios de ellos era el vientre. Entonces sus contradictores no tenían esta preocupación de la que ahora Pablo va a hablar, porque es posible que alguien hasta por robarse cruce a nado un mar, o se meta a una jaula de leones, o por ganarse a una apuesta se tira a una piscina llena de caimanes. Pablo dice, no, es que hay algo más que eso, y es la preocupación por la misma doctrina en la iglesia. Estos contradictores se preocupan por ellos, pero esta preocupación de las que le voy a hablar no la tienen, porque cuando alguno de ustedes se enferma, yo me enfermo. Pablo está diciendo, es que el apóstol Pablo sentía a sus hijos, tanto a nivel físico como espiritual. Por ejemplo, él habla en una de las cartas y dice, cuando Tito se enfermó, yo casi me enfermo con él. No como aquellos presuntuosos que no iban a la clínica a visitarlo porque se les pegaba eso, ¿sí? O no lo tocaban porque se les pegaba la sarna. Jesús sí los tocaba. Cuando uno sabe que fue desorientado en la palabra del Señor. Entonces aquí podemos hablar de enfermedades físicas, pero también hay unas enfermedades espirituales. Pablo dice, ¿a quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Entonces, ante los que inducían, paréntesis, la congregación en Corinto no había crecido en santidad porque los predicadores que tenían mercenarios solo les hablaban de cosas de la carne. Por eso usted en Corinto encontraba gente borracha y eran cristianos. No se podía negar que eran cristianos, habían nacido de nuevo. Había personas que estaban robando, pero eran cristianos. Había personas que estaban yendo donde las rameras, pero eran cristianos y ellos no se habían dado cuenta. Había personas en diversas obras de la carne, pero resulta que esta gente no entendía que esos falsos predicadores, por robarles, les alimentaban el ego y la carne, pero no los llevaban a crecer en santidad. Mira al de lado, dígale, ay. Recuerden que esto es en Corinto. Entonces Pablo dice, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Es que es correcto indignarse cuando alguien está llevando a otro en los caminos que son desviados del Señor. Mientras que estos falsos predicadores los inducían a pecar, el apóstol iba a ir a rescatarlos del pecado. ¿Me hago entender, amigos? Entonces Pablo dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré de lo que es de mi debilidad. Me enorgullezco, pero no de lo que aquellos se enorgullecen. Me voy a enorgullecer de mi humana condición sufriente, que solo he podido sobrellevar gracias a Cristo. Pablo aclara, no es que yo sea muy guapo. No, a mí también me da miedo el mar, y las fieras, y el hambre me da rabia. Y me canso, y me da pereza salir a viajar, y siento los malos olores. Cuando estoy en las cárceles, no es como las cárceles de ahora. La peor algún retrete tendrá.
Pero cuando a Pablo lo encerraban en el calabozo de más adentro, significaba que era en el subterráneo y había más celdas arriba, pero no había retrete. Entonces las heces de los de arriba les caían a los de abajo, y los orines de los de arriba les caían a los de abajo. Y fuera de eso, imagínate esa época sin desodorante ni crema. ¿Cómo sería el olor? Pero Pablo dice: yo no he soportado eso porque sea muy guapo. Eso todo que acabo de decirles es porque soy muy débil. Pero ¿saben qué? Lo he podido sobrellevar por lo que les dije anteriormente: contar de conocer a Cristo y de que otros conozcan a Cristo. Quiero saber si me hago entender. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre, y aquí para aquellos que necesitan versículos para ver la Trinidad, cuando dice el Dios y Padre, que es Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. Esos falsos predicadores no pueden decir delante de Dios les digo, porque Dios sabe y ellos mismos saben que son mentirosos. Pero Dios sabe, está diciendo Pablo, que yo no miento. Como no puedo recomendarme con ustedes porque me desconocen como padre, como no pueden recomendarme los que me vituperan, que tengo que acudir a Dios, que es el único que veo que me conoce en este pueblo. Mi vida está abierta delante de Dios y mi comunión con la Trinidad es íntima y no es casual. Mi comunión con Padre, Hijo y Espíritu Santo es la de un hijo con el Padre, con la de un hermano con Cristo y como la de un templo con el Espíritu Santo. Mi unidad con ellos es eterna en el ágape. Por lo tanto, Dios sabe que no miento en todo lo que les he dicho. Y para rematar les recuerdo, en Damasco, diga conmigo, Damasco, dice, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, lo quería agarrar. Eso es en Hechos 9. Y recuerda un hecho simpatiquísimo, y es que fue descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Es decir, cuando a Pablo lo descolgaron por el canasto, no era porque se estaba robando unos panes en el segundo piso, era porque este funcionario lo estaba persiguiendo, y no precisamente para premiarlo. Pónganse en pie, por favor. Lo que quiero decir es que Pablo, cuando dice en Damasco, que fue donde se convirtió, ¿sí?, después de predicar el Evangelio, iniciando su ministerio, desde que comenzó arrancó sufriendo. Cuando está hablando acá de la carta, estábamos hablando, vamos a ver en el próximo capítulo, mínimo 14 años después. O sea, Pablo lleva 14 años en esto, mientras que aquellos aparecidos no habían vivido en eso ni un segundo, y solo ahora Pablo viene a sacarlo a la luz porque le tocó, le da una vergüenza. Por eso dijo, ténganme por loco, pero voy a hablar, ya que solo locos toleran. En Damasco, hace años, ese gobernador de esa provincia quería prenderme, pero gracias a Dios fui descolgado del muro en un canasto por una ventana. ¿Y qué dice? ¿Y qué? Y escapé de sus manos. Es que a veces hay que ir corriendo, hermanos, porque la persecución es mucha. Pablo entonces desde el principio aprendió que este caminar es de sufrimiento. Ahora, allí en Damasco, el que llegaba a perseguir salió de Damasco perseguido, e implacablemente, porque lo iban a matar como él perseguía. Este hombre poderoso y arrogante, camino a Damasco, sale huyendo humildemente porque lo iban a matar por predicar el Evangelio que antes perseguía. Yo no sé cuáles sean sus ocupaciones, deben ser muchas. Aquí no vienen vagos ni vagas, pero yo creo que el Espíritu Santo, al permitirnos leer juiciosamente las Escrituras, puede estar sacando de nosotros muchos mitos de lo que no es el Evangelio, y va a estar afianzando en ti, si realmente quieres perseverar en esto, cosas que te afianzan para la vida eterna,
porque en últimas, dice el escritor a los Hebreos, estamos hablando acerca del mundo venidero en el que hemos de vivir, donde el jefe será otro, porque el que maneja el sistema de este mundo, aunque no está por fuera del control de Dios, no es la expresión correcta de lo que Dios quiere para que los seres humanos nos relacionemos. Por eso nos ofreció la eternidad, sin importar la edad que tengamos, la profesión o el estrato, la cultura o la falta de ella. Para Dios solo hay hijos e hijas que han nacido de nuevo y están renovando el entendimiento para madurar y no llegar como unos hijos malcriados a la eternidad, sino como gente que ya tiene el carácter de Cristo Jesús incorporado en su vida. Por eso, después de terminar 2 de Corintios, si Dios nos lo permite, vamos a ver Santiago, porque Santiago empieza la carta diciendo: tened por sumo gozo cuando estéis en medio de muchas tribulaciones y pruebas. Y vamos a mirar porque es que una persona creyente sufre después de haber conocido al Señor, y vamos a ver que no es por sufrir, porque es que la otra gente también sufre sin conocerlo. ¿Cuál es el objetivo? ¿De qué se trata? Di conmigo: Señor, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta enseñarme a separar lo que es de mi alma, de mi espíritu y de mi carne, y hasta los mismos huesos y tuétanos. La acepto como la herencia que me has dejado, como la palabra del reino, para renovar mi mente. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a todos.